hablaremos del estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Es un método de investigación basado en el concepto de totalidad, regularidad y transformación. Método científico de diversas ciencias humanas como antropología, la sociología, la psicología, la matemática, la física, lingüística, etc. Tiene un enfoque filosófico y se basa en el análisis de los hechos humanos y así buscando las estructuras que dan el significado dentro de una cultura y cómo los elementos de esta se relacionan entre sí. Listo, ahora vamos a ver qué estudia el estructuralismo. El estructuralismo estudia las estructuras y cómo los elementos en estas se relacionan entre sí, dando significado a las acciones. El estructuralismo apareció a mediados del siglo XX, más o menos en los años de 1960. Tuvo dos grandes representantes, Ferdinand Saussure con el estudio de la lingüística y Levi Strauss, quien fue conocido después como el padre del estructuralismo. Este se basó en el estudio de la lingüística por parte de Ferdinand Saussure y de la antropología. Alejó un poco la antropología de su enfoque histórico y la centró en el análisis de las estructuras. Algo que abre campo en el estructuralismo es cómo este abre para que se den investigaciones en la parte de las ciencias sociales y cómo el hombre, a través de las estructuras, las puede modificar según sus acciones. Debemos tener en cuenta que en el estructuralismo debe haber un sistema subyacente de convenciones, que son los elementos que dan significado a las acciones que se realizan y cómo éstas dan un significado entre sí. Es importante destacar que un elemento tiene un significado cuando está dentro de la estructura y otro cuando se encuentra fuera de esta. Como ya vimos, una estructura es la manera de organizar por partes un todo. Esta produce el sentido y la actividad humana, social y cultural. Con las estructuras podemos interpretar al mundo y lo que nos relaciona con él, y esto se debe tener en cuenta que los elementos de las estructuras adquieren un significado de acuerdo a cómo parten de esta y no fuera de ella. El proceso de adquirir una estructura es el que se debe comprender en esta. Un ejemplo sería la globalización, la cual es la integración entre empresas, gente, gobiernos y diferentes naciones. Y su mayor efecto principalmente es la parte económica. Dentro de la globalización podemos ver la independencia económica entre países, la unificación de sus mercados, la unificación de sus sociedades y culturas, la transformación social, la transformación económica y política y el carácter global.